Hola compañeros, bienvenidos de nuevo a Candala. Hoy os vamos a presentar el láser CO2 de Vevor 70x50 de 60 vatios. Si estás pensando en comprar tu primer láser o cambiar tu K40 a una máquina de estas, hoy esperamos aclararte algunas dudas y si no, dejarlo en comentarios. Así que comenzamos con el vídeo. Lo primero que tienes que saber es que la máquina viene tal cual. O sea, viene la máquina, te trae una bomba de agua que no vale, una bomba de aire que no tiene mucha fuerza y nada más. Entonces, lo primero que tienes que tener en cuenta es que vas a tener que comprar un chiller, un 5200 es lo ideal, porque es el que enfría, el otro no enfría, simplemente mueve el aire. Entonces cuenta con un chiller. Un compresor de aire es muy recomendable. Yo desde que lo compré pues creo que es fundamental porque hace que los cortes salgan más limpios y da mucha más seguridad. Una bomba de aire puede ser que no llegue a la fuerza de caudal que tiene que llegar. Y luego por último un amperímetro. Está bien sin amperímetro, entonces es primordial poner un amperímetro. Respecto a las características del láser, decir que tiene un láser de 60 vatios. Podéis elegir entre 60 u 80 vatios. Lo bueno del de 80 vatios es que corta algo de grosor, más grosor o más rápido. Lo malo del de 80 es que es más caro. Este de 60 pues son 105 euros, creo que compré el último tubo. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque es muy económico. Si no te corre prisa, depende de los trabajos que vayas a hacer, el de 60 te puede valer. 60 vatios. La cama de trabajo es de 70 por 50 centímetros, que es bastante majeta. Normalmente yo compro madera de 60 por 40, por lo tanto me sobran 10 centímetros. Pero está muy bien esa medida. Luego es una cama elevable, con el botoncito va bajando y subiendo a unos 15 centímetros, no estoy seguro de lo que baja, porque es verdad que yo no hago copas ni nada de momento. Entonces lo uso poco. Luego tiene el puntero láser, la asistencia de aire ya está puesta, instalada, o sea que solo sería poner el compresor. Y luego para manejarlo tiene el Druida, que se puede instalar a Lightroom. Y en cuanto a características, creo que eso es todo. ¿Para qué se usa un láser CO2 normalmente? Normalmente se usa para grabado y corte en madera y metraquilato, normalmente entre grosores de 3 y 5 milímetros. Es para lo que más se usa. Luego pues puedes grabar y cortar cuero, cartulinas, foam también, goma eva. Luego ya puedes usarlo para otras cosas, por ejemplo también grabar cristal, grabado en cristal, en pizarra. Pero bueno, eso ya un poco a la imaginación. Lo que no puedes meter son plásticos que contengan PVC. Todo lo que pueda llevar PVC no se puede meter a la máquina porque te la cargas. Pues dicho esto, vamos a hacer algunas pruebas de grabado y de corte que seguro que estás deseando verlo. Bien, nosotros vamos a usar aquí Lightroom. Entonces aquí tenemos dos Druida. ¿Por qué tengo yo dos? Porque uno es de un láser y otro de otro. Entonces vamos a coger este que es el de 70-50 por centímetros. Si cogemos aquí y pusiéramos aquí 700 por 500, pues veríamos que justo encaja con la mesa de trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es como un llavero para hacer una prueba en grabado y corte. Vamos a poner 60 por 42 mismamente. Entonces le vamos a poner aquí 2, 2, 2, 2, 2 para quitarle las puntitas, y aquí vamos a ponerle para el enganche. Y vamos a hacerle, esto va a ser lo que es el corte. Entonces aquí tengo yo los parámetros. Le vamos a poner
estos parámetros: 10 de velocidad y 50 de potencia. Y luego aquí prueba láser 7050 y lo vamos a bajar ahí y vamos a ponerle grabado, que yo grabado le vamos a poner aquí velocidad 220 y en relleno. Entonces ya tendríamos para hacer nuestra prueba. Lo vamos a hacer primero en madera y luego en metacrilato. Si le damos aquí nos dice que un tiempo estimado de 1,15. Entonces vamos a encender la máquina y vemos lo que pasa. Bien, vamos a encender la máquina. Le damos, hace aquí su reset, sistema de restablecimiento, y ya estaría lista. Aquí no nos vamos a meter, simplemente manejas la máquina para arriba, para abajo, puedes hacer el pulse, el origen, archivos, cargar archivos. Aquí tiene bajar y subir la cama, rotativo. Entonces hemos puesto una madera para lo que es para el llavero, y lo que tenemos que hacer es la distancia focal. Vamos a colocarlo ahí y vamos a subir ahí. Ya tenemos la distancia focal. Yo me he hecho una galga para saber qué distancia focal tiene, así que ya lo tenemos preparado con la distancia, y vamos a hacerlo aquí primero en madera, así que vamos a enviar primero a grabar. Ahora vamos a hacerlo en metacrilato, así que vamos a poner nuestra distancia focal, ahí estaría, y vamos a darle a grabar. Y ya estaría nuestro grabado y corte metacrilato. Vamos a quitarle el protector. Aquí quedaría nuestro grabado. Esto no corta ni nada y queda perfecto. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Simplemente era darle una pincelada a esta máquina para que vierais si estáis pensando en comprarla, si comprarla o no. Mi opinión, que es un maquinón. La verdad que por el precio que tiene es muy buena máquina, funciona muy bien. Yo llevo un par de años o así con ella o más y va muy bien. He tenido fallos de cambiarle algún tubo, algún sensor, pero en realidad fallos gordos no he tenido, así que simplemente limpiar las lentes, calibrarla y eso, y la verdad que va muy bien. Luego tengo otra, tenéis otro vídeo de la otra, de la Obili. Cuesta 3 veces más la Obili, pero tiene servicio técnico. Yo aconsejo esta máquina si controláis un poco de electrónica, venís de un K40 y ya sabéis tocarla bastante, pues yo me iría por esta de cabeza, porque en tema de rapidez y demás es incluso igual o mejor que la otra que tengo de 90 vatios, que no tiene nada de envidiar una a la otra. Así que nada, suscribiros al canal y ya iremos viendo otras cositas con esta máquina que se puede hacer. Y nada, muchas gracias y un saludo.